amados y amadas, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a clamar al Padre, ¿verdad?, por esta clase de esta mañana y darle gracias porque nos permite estar en su casa. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana por tu amor inefable. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, Dios mío, incondicional hacia nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque estamos en tu casa para adorarte y bendecirte. Gracias, Dios mío, porque tienes cuidado, Dios mío, de mi vida, al igual que de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Señor, porque por tu misericordia tú detienes tu ira, Señor, y extiendes tu mano y nos saca del hoyo profundo. Gracias, Señor, porque tú pones en cada uno de tus hijos de tu amor, pones gozo, pones misericordia y pones perdón. Señor, gracias, Padre Celestial, gracias, gracias. Gracias por todas las bendiciones que tú nos otorgas. Gracias por este día hermoso, Señor, que tú nos permites disfrutar. Gracias, Señor amado, porque a pesar de todas las situaciones y circunstancias que podemos tener, Dios mío, tú estás ahí y podemos sentir tu presencia. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y tú eres grande. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te presentamos esta clase, Señor, te pedimos que podamos tener nuestros corazones abiertos, Señor, para que tu palabra cale profundamente, que podamos aprender, Dios mío, y que podamos, Dios de la gloria, extender estos conocimientos a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea el Señor. Y cuando un pueblo se levanta, hermano, estamos haciendo guerra. Amén. Estamos haciendo guerra. Gloria sea el Señor. Y como estamos haciendo guerra, el enemigo no se va a quedar quieto. Y si no nos puede agarrar de una manera, agarra a otros de otra manera. Y, ¿verdad?, nuestra congregación nos está atacando con las enfermedades. Pero Dios es bueno. Amén. Y yo soy testigo de eso. Gloria sea el Señor. Yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Y del milagro que Él hizo en mi vida. Gloria sea el Señor. Porque después de sufrir una sepsis, que muchas personas fallecen de eso, Dios tuvo misericordia, encapsuló esa infección, la otra se la llevó, gloria sea el Señor, y aunque me drenaron para sacar, y decía, Señor, tú eres maravilloso. Amén. Tú eres maravilloso, porque mis pulmones me lo drenaron y no estaban contaminados. Y eso no corrió por mi sangre, porque si hubiera corrido por mi sangre, pues estuviera disfrutando de vida eterna. Gloria sea el Señor. Sí, porque lamentablemente nosotros como cristianos exaltamos nuestra vida terrenal y se nos olvidamos que somos seres eternos y que Jesucristo nos regaló a través de su sacrificio la vida eterna. Y tenemos que estar conscientes de eso. Lloramos a nuestros seres queridos que parten porque los amamos, pero a la misma vez nos gozamos. Es una tristeza con futuro, con esperanza, porque sabemos que están disfrutando de la vida eterna. Así que oramos, ¿verdad?, por aquellos que están enfermos y que están padeciendo y que están sufriendo y por sus familiares. Quiero hacerle el anuncio que los hermanos que quieran expositores, favor de anotarse en el chat. Ya puse el anuncio, porque ahora para febrero se acaba ¿verdad?, semestre escolar. Estamos en la escuela de aquí, ¿verdad?, de escuela bíblica, se culmina, así que todos aquellos que quieran expositor, favor de anotarse. Si no están en el chat o de otra manera, me pueden, ¿verdad?, solicitar en mi chat personal, o aquí en la iglesia me dice, hermana Wandy, deseo un expositor. Así que ya saben, aquellos que no están anotados no se van a traer expositores de más.
Y la aportación son $3, porque el costo es más. Pero para ayudar, ¿verdad?, a los fondos de nuestra iglesia, pues nosotros aportamos y la iglesia también nos ayuda por otra manera. ¿Bien? Ok. El tema que nos compete en esta mañana es estudiar. ¿Cuál es, hermana Marmita? Jesús, Señor del sábado. Jesús, Señor del sábado. Y seguimos en la unidad Los Milagros de Jesús, parte 3. La afirmación fundamental nos dice, hermano Amílcar. El sábado, o día de descanso, fue instituido para bendición de la humanidad, los animales y la creación en general. Bien. Cuando nosotros nos remontamos al libro de Génesis, vemos en Génesis 2, capítulo 2, que Dios hizo al mundo, ¿verdad? Hizo este planeta Tierra. Dice que Él creó todo a raíz de 6 días. 6 días, los días de Dios. 6 días dentro de la eternidad. Bien, 6 días de Dios, como dice aquí nuestra hermana Marta, 6 días de la eternidad. La palabra dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Bien. Y cuando llega el 7º día, dice el capítulo 2, versículo 2, que Él descansó de la obra que había hecho en la creación. Ahí Él nos comienza a nosotros a enseñar de que tenemos que descansar. Cuando en el libro de los Éxodo, bien, Él le da los 10 mandamientos. Dentro de uno de esos mandamientos, Él dice, el sábado, Él escogió ese día, el sábado, Él escogió ese día para que el hombre descansara. Y como bien leyó nuestro hermano Amílcar, el propósito de ese día específico era para bendición de la humanidad, los animales y la creación en general. O sea, el hombre tiene que descansar. Ahora, en punto y aparte, porque después nos vamos a dedicar a estudiar la clase bíblica, pero quiero que queden claros. Los judíos todavía guardan los sábados. Nosotros en la iglesia, el cuerpo de Cristo, no guardamos el sábado, guardamos el domingo. ¿Y por qué? Guardamos el domingo porque el domingo fue el día que Jesús resucitó. Bien, y seguimos, no estamos, ¿verdad? No estamos pecando, no estamos obedeciendo la palabra, no, estamos cumpliendo. Y vemos que los padres de la iglesia, los apóstoles, ellos comenzaron a guardar el domingo. Ellos iban los sábados al principio a la sinagoga para exponer de que ya la ley fue cumplida a través de Jesús. Pero guardaban el domingo porque el domingo es el día de la resurrección. Y ese día es para que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que descansar. Obligatoriamente tenemos que descansar, hermano, en nuestro cuerpo, tenemos que descansar. Si no, llega un momento en que el mismo cuerpo se va a 17 y cae en un hospital y muchas veces otros se mueren. Esa es la realidad. Y no solamente el sábado era para guardarse, sino que cuando uno rebusca las escrituras, específicamente en el Pentateuco, vemos que había también para la tierra, se trabajaba 6 años a la tierra y el 7º año había que dejarla descansar. También había un tiempo en que aquellos que tenían esclavos judíos tenían que dejarlo libre en cierto tiempo. O sea, que todo el plan de Dios ha sido de que el hombre sea libre en cuanto a no ser esclavo, pero también ser libre del trabajo y descansar tu cuerpo. Hay mucha gente en el 2025 que padecen y son adictos al trabajo.
Y no, el Señor nos manda que tenemos que descansar. Ahora, el ocio en demasía es malo, pero el ocio en sí como tal es bueno en este sentido de que tú tienes que descansar un tiempo. Las vacaciones son divinas. Pero llega otra vez que mire, el trabajo no fue castigo. No, el trabajo Dios se lo dio a Adán y a Eva, y le dijo a Adán, mírate, le puso el trabajo de administrador del huerto del Edén. Tenía trabajo. Ahora, que después del pecado, entonces el trabajo va a ser una carga. ¿Por qué? Porque antes él sembraba ponía una semillita y rápidamente fructificaba. Ahora no, después de pecar, le iba a costar trabajo con sudor. Bien, así que todo el mundo entiende o me dice entender por qué nosotros no guardamos sábado. Bien. Ok, una vez que todo el mundo queda aclarado porque no guardamos el sábado, como gentiles, como siervos de Dios, como cristianos, pasamos entonces a estudiar la clase de esta mañana. Bien, versículos para meditar, hermana Esperanza. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. ¿Y eso se encuentra? En Lucas 6. Amén. Pasamos entonces a lo que es la introducción de la clase, hermana Débora. En esta lección sobre los milagros de Jesús se estudiarán las controversias surgidas por la sanidad del Señor llevadas a cabo durante varios días de reposo. La base bíblica estará enfocada en Lucas 6, 1 al 11 y 14 del 1 al 6. La fuente de las grandes controversias de Jesús con el liderato religioso radicaba en su tradición oral, especialmente en cuanto a las prohibiciones de trabajo durante el sábado, haciéndola obligatoria y vinculante para todos los judíos. Estas regulaciones, aunque buscaban cumplir con las exigencias de la Torá, sin embargo, eran tan estrictas que se convertían en una carga muy pesada que violaban precisamente la finalidad de la Torá, que era el bienestar del pueblo. Amén. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas, ¿bien?, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Porque aunque el expositor tiene bastante, ¿verdad?, de los textos que vamos a estudiar, sí, ¿verdad?, no están otros, así que vamos a tener las Biblias abiertas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Bueno, Jesús, como ya hemos dicho y he dicho, era 100% Dios y 100% hombre. Hubo una mujer llamada María que prestó su vientre, bien, para gestar al Hijo de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo hizo sombra y el Hijo de Dios quedó depositado ahí para nacer como cualquier mortal. Bien. El padre adoptivo de Jesús, ¿cómo se llamó? Y José, Dios se le reveló a través de un ángel, señalándole e indicándole que ese hijo que tenía María, porque estaban comprometidos, no era que ella le había sido infiel, sino que había llegado ese momento del cumplimiento de la promesa. Y quiero hacerle un punto y aparte. Si Dios tuvo cuidado de escoger a una mujer para que gestara a su hijo, mucho más tuvo cuidado de escoger quién iba a ser ese padre adoptivo de Jesús. Porque el pueblo judío era patriarcal. ¿Bien? Así que lo que dijese el papá era ley. Y si José no estaba bien conectado con Dios, esa formación del Hijo de Dios iba a quedar
coja. ¿Me hago entender? Si no lo había pensado antes, pues en esta mañana le damos un opening. Bien, la palabra no nos habla mucho acerca de José, para no perder ese nacimiento virginal de Jesús. Bien, que José no aportó nada en Jesús, porque Jesús no tiene el ADN de José, porque es el Hijo de Dios. ¿Me hago entender? No quiero dudar. Bien, así que la gente de esa época conocía a Jesús como hijo de ¿quién? De José y de María. Como les dije en la lección pasada, Jesús no fue a ninguna escuela teológica de aquellos tiempos. No fue con ningún erudito a estudiar. Él era de una familia como cualquier otra ¿verdad? De aquella población judía. Pero como también dijimos, por eso yo le dije, él no fue rabí porque había estudiado ni con Gamaliel ni con aquellos eruditos de aquella época, sino como dice el evangelista Juan, que el verbo, la palabra, era Dios. O sea, que él mismo era la palabra. El Hijo de Dios vino a cumplir un mandato del Padre. ¿De cuál? De redimir al hombre para que el hombre fuese hijo de Dios. Dejara de ser criatura y fuera hijo de Dios. Así que él venía con una encomienda y él tenía el conocimiento de la ley porque él fue la palabra, él era la palabra, me corrijo. Él era la palabra. Así que él tenía el conocimiento de la Torá porque todo judío tenía que saber la Torá, tenía que saber la palabra. Por eso a veces a mí me choca que muchos cristianos desconocen la Biblia. Y no es que sepamos toda la Biblia, porque hermano, no somos computadoras. Yo bendigo a aquellas mentes privilegiadas como nuestra hermana Marta. Ella tiene ahí una computadora y tiene una mente ahí que Dios se la bendiga. Y yo digo, el Señor bendiga esa mente. Nuestro hermano Gamaliel también tiene una mente privilegiada, porque mire, tiene ahí, leen y tienen, ¿verdad? Recuerdan ahí. Usted le da un número telefónico a la hermana Marta, sí, y ella se lo aprende y ya está. No tiene que apuntarlo. Yo si no lo apunto, nada que ver. Pero son mentes privilegiadas, que el Señor bendiga esas mentes. Gloria sea al Señor. Y el pueblo de Israel, pues todos conocían de la palabra. Pero había unos grupos que estaban en este tiempo donde ellos se dedicaban a estudiar la ley y ellos se creían los cheches de la película, como decimos acá en el argot boricua. Y si tú no eres de los míos, yo te voy a buscar cómo, ¿verdad? Socavarte ahí, porque tú no eres. Así que cuando irrumpe entonces Jesús en la historia como Hijo de Dios, en el hecho de que llegó la hora de que Él cumpliera con ese misterio medio oculto, pero que estaba revelado, pero que a algunos se les reveló y a otros no. ¿En qué sentido? En que no todo el mundo, aunque era judío y sabía la ley, no estaban esperando el Mesías. No estaban en esa expectativa de que llegaba a haber un Mesías que fue prometido por los profetas y que nos viene a liberar y nos viene a salvar. Cuando llega el Mesías, estos grupos estudiosos que estudiaban, pero como dijimos en la clase pasada y leímos, que se maravillaban de Jesús porque hablaba ¿con qué? Con autoridad y no como ¿qué? Como los escribas.
que le hice también la aclaración que los escribas que se dedicaban a redactar la ley tenían que ser sacerdotes. Bien, personas que cargaban con un título, pero que no cargaban con esa esperanza de que va a venir un Mesías. Porque cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. Al contrario, empezaron a buscar y a estar cerca de él, no para decir, Señor, gracias, Padre, porque llegó la promesa. Como le pasó a Simeón y a Ana. Que cuando fueron, ¿verdad? Jesús era pequeño, niño. Cuando ya lo llevaron al templo para hacer la circuncisión, si mi mente no me falla por ahí, pero llegaron al templo y ellos dieron gracias a Dios porque sus ojos vieron el Mesías. La promesa estaba cumpliéndose allí. Ellos fueron privilegiados y el pueblo era privilegiado, pero algunos decidieron ser no privilegiados en el hecho de que no estaban esperando el Mesías. Si yo lo traigo a nuestros días, nosotros como cuerpo de Cristo estamos predicando de un arrebatamiento, estamos predicando que tenemos vida en Cristo Jesús, vida eterna, pero no estamos a esa expectativa de que Cristo viene. ¿No estamos? Igual que el pueblo de Israel, con un conocimiento que venía el Mesías, pero no estaban en realidad esperando el Mesías. Así que cuando Jesús irrumpe, viendo que hablaba con autoridad, no le creyeron, sino que empezaron como que a expulgar. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y eso es lo que va a pasar en esta mañana, lo que vamos a estudiar en cuanto es referente al sábado. Bien, empezamos con la lectura bíblica de hoy, con la porción que vamos a estudiar, que se encuentra en Lucas 6, versículo 1 al 5, Jesús y el sábado, y vamos a ver los versículos 1 y 2, la controversia planteada por los fariseos. Y ahí pues vamos a Gilberto, que nos lea el versículo 1 y el versículo 2 que están en el expositor y en la palabra. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Amén. Aquí presentan, ¿verdad?, este episodio. Estaba Jesús con sus discípulos, tuvieron hambre, ¿y qué hicieron ellos? Bien, pasaban por aquí, por este campo, que habían espigas, y comenzaron a sacar espigas, a restregarlas así para sacar el granito y comérselas. Ahora, que si ¿dónde estaban los fariseos? Estaban por allí. Le estaban siguiendo los pasos. De verdad, estaban siguiéndole los pasos. A ver, ¿cómo yo voy a atrapar a este hombre? Porque mira, este hijo de José, este hijo de María, ¿qué se cree? Que se hasta sabe más de la Torah que nosotros. No, si no lo conocemos quién es. Que habla y que habla bien, habla bonito. Y entonces chorro de gente, así yo me lo imagino, ese chorro de gente que lo están siguiendo y hace milagros y todo, pero eso yo no creo en nada. Eso tiene el espíritu de Beelzebú. Mire, bien legalista, cuestionando la obra de Dios. Eso es pecado. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando se le adjudican las cosas que Dios hace, se lo adjudican al diablo, que el Señor se lo reprenda. Porque nos creemos más espirituales. Hay que bajarnos de esa nube, hermano.
Hay que bajarnos de esa nube. Somos hijos de Dios, todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y mientras el Señor nos da dones para ministrar, mire, más chiquitito tenemos que estar, porque esta carne es mala. Tenemos que someterla a Cristo. Tenemos que someterla a Cristo. Así que Jesús iba con sus discípulos por este sembradío y la ley decía que aquellos que tuvieran tierras, que cultivaran, que no cegaran todo, sino que tenían que dejar siempre unas cuantas gavillas por allí para el pobre, para la viuda, para aquel caminante que iba, si tenía hambre, pudiera comer. Mire que Dios es maravilloso, siempre cuidando al ser humano, no importando de qué estrata social. Así que cuando Jesús pasó por este sembradío, había espigas con sus granitos listos para ser recogidos. Y cuando, como no había Burger King, porque no había de esa época, bien, lo que había era este campo, y ellos, miren, cogieron, porque la ley así lo permitía. Vieron hambre, agarraron 2 o 3 espigas y empezaron entonces a sacar de la vaina y a satisfacer una necesidad humana que todos tenemos, que se llama hambre. Pero ¿qué ocurre? Que como los fariseos le andaban pisando los talones a Jesús y a su grupo, le cuestionan a Jesús por qué había satisfacido, ¿estaba correctamente? ¿Por qué los judíos estaban, satisfaciendo? Bueno, estaban alimentándose, vamos a olvidar el verbo. La conjugación. Sí, vamos a olvidar de la conjugación. Ok, tuvieron hambre y se pusieron a criticarle porque se están alimentando sábado. Pero mira esto, si todos los días había hambre, todos los días comemos, pero ellos decían, vamos a ver, ellos decían y entendían que cuando los trabajadores segaban, ¿verdad?, las espigas, pues ellos restregaban todo para sacar, ¿verdad?, sí mismo los alimentos, pero eso no era para venderlo. Era para comer. O sea, la acción que ellos estaban haciendo era, yo estoy y es para comerlo. O sea, ellos no estaban faltando a la ley. Pero ¿qué ocurre? La ley que Dios le da al pueblo de Israel, está en el libro de Éxodo, te dan estos 10 mandamientos, te hablan que tienes que santificar el sábado y se sigue pasando toda esa instrucción al pueblo de Dios, pero en este lapso en que el pueblo peca, Dios los castiga. Bien, llegan a Babilonia, de Babilonia llegan a Israel de nuevo, pero llegan subyugados, no como tal como una nación que podían mandarse por sí misma, sino que seguían bajo el imperio persa. Y después de ahí siguieron bajo tutela de imperios hasta que llega el tiempo de Jesús. Pero desde Malaquías hasta Mateo hay un periodo que se llama el túnel del silencio, donde dice que no había palabra de Dios. Y ahí proliferaron entonces estos grupos de intérpretes, de fariseos, saduceos, estaban los herodianos que eran los partidarios de Herodes. Bien, y surgen todos estos tipos de grupos y estos tipos de grupos religiosos que hicieron entonces una interpretación de lo que era la ley. Y no tan solamente estaba la Torá, sino que está lo que es la Torá oral
¿Qué es lo que entonces los cheches de la película, que los fariseos y saduceos y toda esta gente hacían la interpretación y entonces dicen, no, los sábados pues hay que guardarlo, pero ¿qué cosas no podemos hacer? Y ellos le impusieron unas cargas a los judíos que ninguno pudo guardarla. Ninguno pudo guardarla porque la ley de él, ¿verdad?, de guardar el sábado era para salvaguardar al ser humano y a los animales y al ecosistema, a todo. Pero entonces ellos le pusieron trabas. Dice el comentarista que la Torá oral, y hasta libros se hicieron. Hasta libros se hicieron referente a eso, que está el Mishnah, que es una recopilación de tradiciones orales judías que se convirtió en la primera obra escrita de la literatura rabínica. La palabra Mishnah significa estudio por repetición, conocida como la Torá oral. Así que habían 39 categorías de trabajos que estaban prohibidos en el Sabbat. Y uno era el de trabajar, el de restregar, ¿verdad?, la cebada, el grano para comer, pero no era para comer como tal, sino era para el trabajo, para la venta. Y ellos, los discípulos de Jesús no estaban para la venta, estaban alimentados. Así que ellos van en contra de Jesús porque Jesús era su maestro, era el maestro de los discípulos que estaban alimentándose. Correcto. Seguimos entonces Lucas 6, capítulo, esa es la Biblia, por favor. Capítulo 6, versículos 3 al 5, hermana Marta. Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No era pecado, Jesús, mire, que había una necesidad. siento la palabra, contestó con las sagradas escrituras. Aquellos que se decían que eran los conocedores de las escrituras, pues si tú eres conocedor de las escrituras, vamos a ver cómo me batea esta. Vamos a ver. Él no se puso en la polémica, no, ustedes tienen razón, no, por esto, por otro. No. Él buscó la palabra y entonces con eso empezó a razonar con ellos. Le expuso el caso que está, aquellos que quieran buscar más luego en sus casas, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 2 al 7, cuando vemos a David que estaba huyendo de Saúl con un pelotón de soldados, tenían hambre. Ellos van, no habían alimento, no había nada. Ellos van donde verá allí al templo, hablan con el sacerdote a ver si había algo para que le dieran de comer, porque de eso era que subsistían, ¿verdad? En aquella época, por lo menos David y sus 400 hombres, después siguió creciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Los soldados que tenía David. Y el sacerdote le dijo, mira, lo único que tengo son los panes de la proposición. Ok, ¿qué es esto? Cuando Dios da en el Pentateuco y le da todas las instrucciones de cómo iba a ser el tabernáculo, cómo iba a estar, ¿verdad?, toda la división, lo que era en los atrios, bien, que ahí estaba para hacer los sacrificios, estaba el lavacro, que era para lavarse los sacerdotes las manos y estar, ¿verdad?, limpio, y el lugar santo, ahí estaba el candelero de oro, estaba la mesa del incienso y estaba una mesa que era de la proposición, que ahí se ponían unos panes sagrados. Jesús dijo, yo soy el pan
de vida. Así que ahí en el lugar santo estaba esa mesa con esos panes que eran 12, simbolizando cada tribu. Así que Dios era el pan de cada tribu y Dios siempre le iba a proveer a Israel de su alimento. Esos panes tenían que estar ante la presencia de Dios durante una semana. Al cabo de esa semana, los sacerdotes comían de ese pan y volvían y reponían ese pan y ponían pan nuevo. Así que el pan que había allí, ellos no tenían alimento, lo que tenía ese pan era proposición que era de los sacerdotes. Y mire, solamente eran los sacerdotes que podían comerlo, so pena de muerte. Bien, exacto. So pena de muerte. Y sin embargo, cuando David va allí con su escuadrón de ejército, no había nada más que eso. Y él le dice, pues dámelo. Y ellos le dicen, ustedes se han guardado de mujeres y todo eso, porque tienen que estar santos, purificados. Sí, estamos todos purificados porque estamos que sé yo qué, y pues vamos a comer de ese pan. ¿Y qué le dice Jesús? Pues sin pecado. Pues sin culpa. Así lo dice, sin culpa, sin pecado. O sea, ellos se alimentaron de ese pan que no era para ellos, que era para los sacerdotes, así que fue sin culpa. Mis discípulos, otras partes, lo que es verdad, la interpretación, le está diciendo, mis discípulos, que ellos hoy es sábado, pero ellos están alimentándose, es sin culpa, ellos están ¿verdad? Restregando el trigo, no para venderlo, sino para alimentarse, así que ellos están sin culpa. No como un trabajo, sino como sí, la básica que tenían ellos en ese claramente. Y ellos no se estaban saliendo de que estaban faltando la ley. Y todo era por la Torah oral, una interpretación que ellos habían realizado y que bien ellos veían que se lo estaban comiendo, pero ¿qué pasa? Como quiera, estaban tirándole puñitas a Jesús para ver dónde él caía. Sin embargo, le reviró la situación con una misma porción de la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Porque Dios nos hace libre y nos hace libre a través de la palabra. Amén. Y las circunstancias, situaciones que nos pasan en el diario vivir. Mira, hermano, vamos a recurrir en la palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz y nos da luz, nos arroja luz para las situaciones que estamos pasando en la vida. Pasamos entonces, bien, que no se nos puede, ¿verdad?, escapar, de que Jesús en el versículo 5, dato importante, que dice y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Yo no sé, a veces, y sí sé también, pero ¿verdad? Permíteme usar esta frase que no sé sabiendo. Porque las personas, si dicen que conocen la palabra y la palabra es tan clara, porque se pueden enredar. Aquí bien nos dice la palabra que Jesús dijo que el sábado se había hecho para el hombre y no el hombre a consecuencia del sábado, y que él era el verbo, él era el Señor del sábado. Cuando hablan del Hijo del Hombre, a mí siempre, ¿verdad? Hay ciertas frases en la Escritura que siempre, wow, me mueve el tapete. Cuando a Jesús, él mismo se autodenomina como Hijo del Hombre. Pero también, aquellos que hemos leído Ezequiel y han escuchado la prédica de Ezequiel a sí mismo le dice Hijo de Hombre. Y en Ezequiel se usa más de 90 veces
en su libro para referirse a sí mismo como hijo de hombre. Cuando a Jesús mismo se autodenomina como hijo de hombre, se está diciendo de que él es el hijo del hombre porque era 100% hombre. Él estaba en su humanidad. No solamente, aunque sabemos que era el Mesías, el Hijo de Dios, pero se autodenomina de que sí, yo estoy encarnado, yo soy ser humano también. Así que se autodenomina como Hijo de hombre a sí mismo. No, él es terrible, o sea, de verdad, hermano, por eso hay que escudriñar las sagradas escrituras. Gloria sea el Señor. Es tan poderoso, bueno, entonces profundo ya otro tema, ¿verdad? Eso mismo, siendo Dios, se hizo hombre, muere, resucita, pero entonces va a la diestra y dice, no, déjame este cuerpo. Y es glorificado. Déjame este cuerpo glorificado, que se supone que estuviera perfecto, pero le dijo, no, que esto se lo dijo al Espíritu Santo, déjame las marcas. Sí. Déjame las marcas de las manos, ¿verdad? De mis huellas del sacrificio. Porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Jesús resucita porque el Espíritu Santo es quien lo levanta. Recuerden esa relación. Entonces Jesús dice, no, déjame este mismo cuerpo, déjame las manos. Sí, y es el cuerpo glorificado porque Jesús es las primicias, es nuestro hermano mayor y nosotros tenemos que parecernos a Él. Bien, entonces que cuando viene el apóstol Pablo y nos habla del primer Adán y del segundo Adán, Adán nos trajo el pecado, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, nos trae vida eterna y nos limpia de todo pecado. Por eso es el Hijo de Hombre. Cuando se denomina Jesús mismo así. Bien. Ok, pasamos al segundo tema, sanidades de Jesús el sábado. ¿Quedamos claros en esto de que Jesús se autodenomina como Hijo de Hombre y que era el Señor del sábado? Amén, no queda duda. Ok, no habiendo dudas, seguimos. Sí, porque no quiero, ¿verdad?, que se me queden por ahí con dudas. Sanidades de Jesús el sábado. Seguimos en Lucas capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 6 al 11, hermana Magalis. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los harían, a fin de hallar de que acusar. Mas él conoció los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en pie. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todo alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. El 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que podrían hacer contra Jesús. La segunda controversia referente al sábado y con los fariseos, los estudiosos de la ley. Dice aquí que Jesús estaba en qué lugar? Estaba en la sinagoga. Bien. Y cuando hablamos de los evangelios sinópticos, bien, nos referimos a Mateo, Marcos y Lucas, que traen muchos eventos en los tres evangelios similares. Son tres escritores distintos, bien, pero que hablan de un mismo tema y cada cual aporta de acuerdo a cómo ellos tuvieron la experiencia. Ahora, punto y aparte, el evangelista Lucas, él no estuvo ahí presente, él lo que hizo fue recopilar datos, ¿bien?
Lucas fue el mismo autor de los hechos y él lo que hizo fue una investigación. Bien, aquí en este evento, Mateo 12:9 y Marcos 3:11, cuando habla de este evento, se proyecta como si fuera el mismo día en que los discípulos comen, ¿verdad?, del trigo y restregan, ¿verdad?, las espigas con las manos. Aquí, sin embargo, el evangelista Lucas señala que era otro día. Recuerden lo que le dije, lo que Lucas fue una investigación y a raíz de esa investigación es que él escribe. Pero lo importante de este recuento es que él señala que este hombre estaba en la sinagoga un día sábado, que tenía una mano seca. ¿Y era qué mano? La derecha. Era la derecha. Era la derecha. Así que él tenía un tipo de parálisis. Bien, porque recuerden que Lucas era médico. Al ser médico, pues todos estos detalles extra que no tienen los demás evangelios sinópticos, él los plantea porque él era médico y sabía de, ¿verdad?, de lo que es medicina y qué es lo que pudiese aquejar al individuo. Lucas indica que los escribas y fariseos acechaban a Jesús para ver si lo sanaría en el día de reposo para acusarle conforme a sus propias medidas. Y aquí registra de que Jesús, al ser 100% Dios, ¿qué ocurría? ¿Sabía qué cosa? Los pensamientos. Los pensamientos y las acciones y las actitudes de esta gente. Dijimos en la clase pasada, ya al final, de que el enemigo que el Señor reprenda no conoce, no puede conocer tus pensamientos, no puede. Y que el poder que él tiene es limitado. Pero Dios es todo poder y él tiene todo el conocimiento. Conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Por eso cuando muchos predicadores hablan y nos señalan, porque desde la eternidad nosotros los seres humanos ya estaba Jesús, dice las Sagradas Escrituras, ya él estaba destinado a morir en la cruz por nuestros pecados. Él mismo decidió hacerlo. Eso estaba antes de la formación del mundo, antes que el hombre pecara, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿Y por qué Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, como quiera lo hizo? Como quiera lo hizo, porque el producto final iba a ser poderoso. El padre solamente tenía un hijo, pero con la muerte de su hijo, en la cruz del Calvario, que dice la misma palabra, maldito el que muere en una cruz, él se hizo maldición por amor a nosotros, para salvarnos. Adquirimos la salvación y todos aquellos que aceptan a Jesús como Salvador personal y viven para Él se convierten en hijos de Dios y coherederos de la gracia divina. Hermano, no es lo mismo tú, de verdad, tener el conocimiento a tú chocar con esa verdad. Es tan poderoso, Dios mío. Mira, hermano, porque todo esto se predica. Todo esto se predica. ¿Y qué ocurre? Como los lagartijos, que no tienen tímpano ni nada. La gente que deja a Cristo, que negocios flojos. Demasiado. Mira, hermano, y de verdad ya hace poco, el año pasado, eso fue ayer. Sí, ayer. Hice un estudio bíblico sobre lo que era, ¿verdad?, la resurrección. Y de verdad le digo, hermano, yo le decía a Mari, me decía, sí, pero yo decía, wow, es que cuando tú lo sabes, lo sabemos, pero de repente como que ese conocimiento se te mete entre pellejo y pellejo. El Espíritu Santo ahí te habla. Sí, no, eso fue de verdad
verdad, para mí eso fue espectacular. Y ella me decía, sí, sí, sí. Yo decía, wow, ¿tú sabes lo que es eso? Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y hermanos, vivimos como si eso no nos importara. Así mismito. Perdónenme, pero es que quitándose lo tengo que decir. Y aún a mí misma. Porque a mí eso me impactó de una manera. Y mire, los mismos años de vida que tengo, lo tengo de cristiana. Y lo tengo leyendo la palabra. Pero hay verdades como esta, que somos hijos. Y por eso Dios, conociendo el futuro, Dios decidió que el hombre fuera hecho y permitió que su hijo muriera en la cruz del Calvario, se hiciera maldición por ti, por mí, para que adquiriéramos la vida eterna y fuéramos coherederos con Cristo. Mira, hermano, no vamos a estar a un pasito más abajo de lo que es Jesús. Vamos a estar en el mismo nivel. Somos hijos adoptados, pero con los mismos privilegios. Mira, hermano, tenemos que eso, meternos en nosotros mismos y decir, wow, no importa las vicisitudes que pasemos, yo me voy a permanecer en el nombre de Jesús aquí. Porque yo lo que tengo es vida eterna. Mire, esto que sufrimos, esto es pasajero. Y como le he dicho que son 100 años versus una eternidad. Porque aquí es donde tú decides, donde tú vas a pasar a tu eternidad. Mire, hermano, y fue triste ver, cuando uno lee aquí la Sagrada Escritura, que estas personas judías, estas personas entendidas dizque de la ley, tenían de todo menos conocimiento del verdadera, lo que era la esencia y la llegada del Mesías, porque no lo estaban esperando. Estaba la luz presente, pero ellos estaban ciegos. Y era necesario que pasara de esta manera, porque Jesús tenía que cumplir con una muerte en la cruz para adquirir la redención. Pero la palabra dice que hay un ay. Tenemos que padecer, pero siempre hay un ay de aquellos que hacen doler a los pequeños. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, había toda esta población llamada, ¿verdad?, los eruditos de las Sagradas Escrituras, de la Torá. Miren, que estorbaron el ministerio de Jesús por todas partes, por todas las maneras. Y estaban ellos allí. Ahí está Jesús en la sinagoga. Y ya. ¿De cuántos enfermos hay? Ya, ¿cuántos enfermos hay? Mira, vamos a ver si Jesús hace algo hoy. Porque así era que estaban. Porque ellos se estaban confabulando. Y después decían, tú me coges la esquina, porque yo en aquella esquina no veo. Por aquí estoy muy enfermo, voy para aquella esquina a ver qué Jesús va a hacer. Voy a ver qué Jesús va a hacer. Y allí había un hombre, tiene la mano seca derecha. Una parálisis. Sí, una parálisis. Así que tenía la mano seca. Ay, mira ese allá, pero ya aquel está así. Mira cómo María se pone porque terapista física. Sí, exacto, no tenía movimiento. Sí, ahí. Era notable la verdad, la parálisis. Era notable. Y vamos a ver qué va a hacer Jesús. Y yo me imagino a ellos, mire, que la disertación de la ley y todo eso, yo me imagino que ellos no estaban pendientes a nada de eso. Pero fíjate la forma en que Jesús, leyendo los pensamientos y sabiendo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Sabes? Mire, él sabiendo, conociendo, como dice la hermana Marta, conociendo toda esa expectativa que había colado ahí en la sinagoga, ahí entremezclado ahí, todo en su punto clave, me los imagino yo. A ver qué Jesús iba a decir, qué iba a hacer. Y ahí, entonces Jesús hace la preguntita: ¿es lícito hacer el bien o el mal el sábado? ¿Qué ustedes creen? Mire, como dice nuestra hermana, lo puso entre la espada y la pared. O sea, ¿el sábado es para hacer el bien o es para hacer el mal? Y ellos, miren, nada que dijeron.
Nada, porque ellos lo que querían era, mira hermano ahí, seguir, ¿verdad? Puyando a Jesús, sacando la ristra de que tú dices que conoces la ley, pero tú la estás violentando. Y Jesús le dice, el sábado, ¿es correcto hacer el bien o el mal? Ellos calladitos, entonces ahí Jesús, ¿qué hace? ¿Qué dice la palabra que hizo Jesús? ¿Ah? Dígame, que leímos y todo. Así que Jesús lo hizo que se pusiera en medio para que todo el mundo viera lo que él iba a hacer. Extiende la mano. Mire, todo así como el marido puso así, como terapista físico. Que estaba atrofiada. Bien. Está flaquita por falta de uso de. Sí, así que extiende la mano y ante la palabra del dador de la vida que hizo el que tenía la mano bullida, la que tenía la parálisis en la mano. Mire, terrible. Y viendo un milagro tan poderoso, aquella gente, en vez de darle la gloria a Dios, ¿qué hizo? ¿Qué dice la palabra? ¿Ah? Enojados, alaban el Mire lo que hicieron estas personas. En vez de adorar a Dios, le dio un coraje y no era santo. Totalmente. Porque ellos, puedo inferir yo, que ellos al Jesús hacerle la pregunta de que si era menester hacer el bien o el mal, los tiró al medio. Y después de tirarlo al medio, ¿verdad? Para sellar todo lo que hace el milagro. Tenían coraje. Pero ¿qué se cree este hijo de José y de María? ¿Qué se cree en él? Pero mira para allá. Y entonces ellos empezaron a planificar hacerle mal a Jesús. Ok. Ahí ya rayando, ¿verdad? Casi las 10 de la mañana. Vamos a culminar con la lectura de San Lucas 14. El Evangelio según San Lucas 14, versículos 1 al 6, mamita. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos. Y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley, ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más ellos no pudieron responder. Bien. Aquí, en esta narrativa bíblica, nos habla de un hombre que era hidrópico, o sea, tenía una hinchazón, ¿verdad? Por la acumulación de agua. Así que, para aquella época, pues no había pastillas ni nada, yo me imagino sumamente hinchado y se entendía, ¿verdad? Que estaba sumamente hinchado y las personas se mueren porque entonces el corazón y todo se llena, ¿verdad? De líquido y podía fallecer. Así que Jesús vio a este hombre en este lugar, dice la palabra, que era el día de reposo, pero que él estaba ¿en dónde? ¿En qué lugar estaba Jesús? No estaba en la sinagoga. No, él estaba en la casa de un gobernante. Él estaba en la casa. Un gobernante que era fariseo. Exactamente, o sea que era un hombre de verdad pudiente y que tenía poder y era fariseo y que lo invitó luego de la sinagoga, que eso se acostumbraba después de ir y escuchar la Torá, se reunían, comían, pero esta comida no podían hacerla sábado, tenían que hacerla ya el día antes, viernes. Y por lo menos los judíos tenían un tipo de alimento, de cocción, que era lenta y que duraba prácticamente 24 horas. Ellos la mantenían, ¿verdad?, en el fueguito así, bajito, y estaba como estas ollas de cocción lenta,
que te duran 8, 16 horas, pues bien, pues entonces cuando ellos hacían este tipo de comida de un día para otro, la tenían esa cocción ahí lenta, y ya porque el sábado no se podía trabajar. El sábado, como Jesús dice ahí, le dice, no se permite sanar, porque, miren, ni los médicos podían trabajar, los que eran pues, los médicos de aquella época, no podían trabajar, tenían que trabajar 6 días, pero ese sábado no se podía trabajar. En cierta ocasión Jesús hace el señalamiento que aún los sacerdotes trabajaban los sábados. Y era sin culpa, porque ellos tenían que hacer los sacrificios y estaban trabajando. Si iban entonces a los nenes, la circuncisión, esto era trabajo, pero como eran los 8 días y caía sábado, pues ellos tenían que cumplir también con la ley. O sea que lo que ellos hacían eran sin culpa. Así que él le pregunta, ¿verdad?, que si no se podía sanar. Y como ellos también se mantuvieron, miren, calladitos que más lindos, que miren, Jesús conociendo las mentes, los corazones y las intenciones, hace la sanidad. El hombre se va y luego, ¿qué le hace Jesús? ¿Con qué le cuestiona? Exacto, que sí. ¿Qué le cuestiona? Si él sanó a un hijo de Abraham que estaba enfermo y le dice, pero ¿y ustedes? Si un año no se le cae como fruto, ustedes no lo sacan. Que no muestra misericordia. En un día de reposo lo hacen, están trabajando, pero es sin culpa. Porque ustedes están haciendo un bien, no un mal. Y eso es lo que Jesús le estaba, ¿verdad?, rectificando cada vez. Es un bien, ay, gracias, es un bien lo que se debe de hacer los sábados. También, hermana Wandy, ¿verdad? Eso nos enseña también que a veces hay unas necesidades especiales en un grupo, iglesia, donde sea, que hay que suplirlas en el momento, para que sea de bien común y de bien para la persona. Y no dejarlo para el mañana ni hacerlo, ¿verdad?, de vista larga. Hay, hermanos, como cuerpo de Cristo, sí, tenemos, ¿verdad?, que estar pendiente del cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, estar ahí presente para cada uno de los hermanos en necesidad. Pero Jesús no le importó sanar el sábado. Cuando él veía la necesidad, él lo hacía. Y haciendo esos milagros que él hacía, no estaba faltando a la ley. Primero, porque él era el Señor del sábado. Y lo segundo, que el sábado se hizo para beneficio del hombre, de los animales y de lo que todo, ¿verdad?, todo lo que es el ecosistema. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, gloria sea al Señor, y vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por esta clase bíblica. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta clase bíblica. Gracias, como tú, oh Jesús, como tú, oh Jesucristo, mientras estuviste en la tierra, tuviste, en verdad, pendiente de las necesidades. Permítenos, Señor, también tener esa visión de estar presente y de suplir las necesidades del cuerpo de Cristo. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y gracias por esta clase bíblica, que podamos ser hacedores de ella. Mira, te pido por la dirección del culto, Señor, que ya mismo vamos a tener. Señor, que tu presencia siga, Dios mío, en este lugar y que tú hagas cosas bellas, maravillosas dentro de este culto, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les informé cuando comencé con la clase, aquellos que quieran expositor, me lo piden en el chat, sino a mi persona o en el chat mío privado. Así que Dios les bendiga. Sí, me lo apunté. Amén.